Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Grammar Video. Hoy concretamente os querría explicar la cuestión del verbo to be. ¿Conocéis esa frase tan famosa de to be or not to be? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Muchas veces os confundís con este verbo, ¿de acuerdo? Recordad que siempre que veáis escrito to be, esto se refiere al infinitivo del verbo. Quiere decir ser o estar. O sea que para decir soy, yo soy, tú eres, él es, pues hacen falta otras formas, que son estas de aquí. El verbo to be es un verbo irregular, o sea que varía, su forma cambia según la persona con quien lo colocas. Y las formas son estas son las básicas. Am, is, are, was, were, que son las 5 formas de este verbo. Y lo que tenéis que entender es que, bueno, que am, is, are se utilizan en presente y was y were se utilizan en pasado. Normalmente vosotros cuando aprendéis este verbo, el verbo to be, que suele ser al principio, lo aprendéis así un poco de memoria. Y os aprendéis de memoria I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Para decir yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, etc. Pues para el pasado tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que aprender de memoria I was, you were, he was, we were, etc. Lo que tú no puedes hacer es, no puedes decir he were, porque he va con was. Si veis la tabla, o dices he is en presente o dices he was en pasado. Es decir, que estudiando esta tabla de memoria, más o menos la forma afirmativa pues la tienes un poco resuelta, porque tú sabes que we were o we are, como ese refrán de cada oveja con su pareja, es decir, cada persona con su forma del verbo. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos, unas frases bien sencillas. Por ejemplo, the doll is pretty. La muñeca es bonita. Ya veis que son frases muy, muy simples. The doll is pretty, una frase en presente. Ahora, para decirlo en plural, yo digo the dolls are pretty, si quiero hablar de las muñecas. Y si quiero hablar en pasado, diré the doll was pretty, para hablar de una muñeca, o the dolls were pretty, para hablar de varias. ¿Vale? Esto lo tenéis claro. A ver si sabéis de estas 4 frases cuáles son las 2 que están en presente. Muy bien, esta, the doll is pretty, y esta. Hay que distinguir entre el presente y el pasado y luego distinguir entre el singular y el plural. Por ejemplo, the car was fast. Se refiere a un coche. El coche era rápido. Pero si digo the cars were fast, estoy refiriéndome a los coches. Los coches eran rápidos. The cars were fast. ¿De acuerdo? Singular y plural y presente y pasado son las cosas que tenéis que tener claras. Si hace falta, pues ponéis pausa en el vídeo y os fijáis un poquito más en estos ejemplos. Seguimos. Aquí tenéis unas cuantas frases que están en pasado. Algunas están en singular y otras están en plural. Por ejemplo, la 2, la 5, la 7, la 8, estas están en plural. We were, those kids were, you were. En cambio, las demás están en singular. I was, Jasmine was. ¿Qué quiere decir alguna de estas frases? Por ejemplo, she was a dancer. Ella era una bailarina. O they were very glad. Ellos estaban muy contentos. Todas estas frases están en afirmativa. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir lo contrario? Si quiero decir nosotros no éramos amigos. En lugar de decir we were friends, nosotros éramos amigos para decir el negativo. Pues fijaros, tenemos que hacer servir o wasn't o weren't. Entonces, estamos en lo mismo otra vez. Cada oveja con su pareja. Es decir, tenéis que recordar que I tiene que ir con was y we tiene que ir con were, como la tabla que habéis visto al principio. Lo que pasa que ahora es negativo. Tenéis que aprender wasn't o weren't. Con que os aprendáis cada cual con cuál va, no hace falta aprenderse todo esto de memoria, toda esta lista, simplemente recordad, pues I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, la tabla del principio, que es lo mismo todo el rato, ¿vale? Lo que pasa que aquí es en negativo. ¿Y qué pasa cuando hacemos preguntas? Pues cuando hacemos preguntas es bastante fácil. Aquí tenéis 5 frases que son afirmativas. I was angry with you, you were an excellent athlete, she was my father's secretary, etc. Fijaos muy bien en la persona y el verbo. ¿Veis? Primero la persona y el verbo, la persona y el verbo. Pues cuando hacemos la pregunta, fijaos aquí a la derecha, lo que hacemos es girar y poner primero el verbo y después la persona.
Fijaos, I was I, you were you, she was she. Fijaos, las de la derecha sabemos que son preguntas porque llevan el signo de interrogación al final, si no, no sabríamos que son preguntas. Bueno, quizás lo sabríamos porque está girado el verbo y la persona, pero es importante en una interrogativa siempre poner el símbolo, el signo de interrogación. Pues fijaos un poquito en estos ejemplos y así pues os dais cuenta de cómo se gira el verbo y la persona para hacer la pregunta. Una cosa que os confunde muchas veces es que en pasado, pues muchas veces veis frases en pasado con el was y frases en pasado con el did. Y es que en el pasado casi todos los verbos irregulares para hacer la pregunta llevan did. En cambio el verbo to be no. ¿De acuerdo? Si vamos hacia atrás otra vez, a ver si puedo ir otra vez para atrás. ¿Veis? Aquí tenéis las frases en pregunta con was y were. ¿Veis? Recordad que solamente se gira, pero aquí tenemos otros ejemplos de preguntas en pasado que llevan did. ¿Por qué? Pues porque los otros verbos irregulares se coloca did, la persona y el verbo. Fijaos en esta, en la 5. It was a rainy day. Era un día lluvioso. Si yo dijera la pregunta diría was it a rainy day? Porque solo tengo que girarlo, porque es el verbo to be. Pero aquí, por ejemplo, estoy preguntando did it rain? ¿Llovió? Por lo tanto es distinto, Recordad cómo se hacen las preguntas en pasado con el verbo to be y cómo se hacen con otros verbos, aunque esto está explicado en otro vídeo aparte, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que lo hayáis entendido un poquito más y que hagáis los ejercicios que van con este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós. Recuerda, puedes hacer el ejercicio de la web y corregirte a ti mismo escuchando mis comentarios en la corrección con audio.